Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Dice así la Biblia, Romanos 8, 29. Vamos a esperar que la mayoría lleguen ahí. Romanos 8, 29, yo lo leo. Miren cómo dice la palabra de Dios ahí, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo contiene una gran verdad, y esta verdad es la que queremos desarrollar durante este mensaje. Este versículo dice ahí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo. Quiero hablarles de una vida como Jesús. Debido a que la meta de todo cristiano debería ser como Jesús, haríamos bien en poder analizar cómo era Jesús. Una vida como Jesús. El problema del cristianismo de hoy en día no es la falta de información, porque hay demasiada información por todos lados. Tenemos a nuestra disposición grandes bibliotecas virtuales. Nuestra generación es la más herramientas tiene. Estamos a unos cuantos clics de el internet, de muchísima información. No es falta de información, sino es falta de transformación. Muchos saben mucho, pero no se parecen en nada a Cristo. Vemos iglesias llenas de gente, pero muchas veces de quien menos se habla en la iglesia es de Jesús. Se habla de personas, anécdotas, historias, buenas ilustraciones motivacionales, pero Jesús no es mencionado ni una sola vez. Venimos a la iglesia, cantamos, escuchamos, servimos, pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿cuánto nos parecemos a Jesús? Y este mensaje es tremendo, hermanos, es duro, porque es un mensaje que no solamente es para los oyentes en este momento, sino también para su servidor. Porque nuestra meta es ser como Jesús. Es decir, Dios no solo nos salvó y puso nuestro nombre en el libro de la vida, sino que Dios quiere formar en nosotros a su Hijo Jesucristo. No solo quiere sacarnos del mundo, sino que el mundo salga de nosotros, que no haya algo mundano dentro de nosotros. No solo quería perdonarnos, también quiere transformarnos. Así que el estándar de todo creyente no es una denominación. El estándar y la meta no es ser como un personaje en la tierra, como un gran predicador, como un gran evangelista. Nuestra meta, nuestro estándar es Jesús. Si decimos que somos cristianos, la Biblia dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que hoy no vamos a comparar nuestras vidas con la de alguien más, sino vamos a mirar a Cristo. Vamos a tratar de ver con honestidad cuánto nos parecemos a Jesús. Contestar la pregunta, ¿estoy viviendo una vida como Jesús? Porque somos discípulos del Maestro. Amén, hermanos. Él es el Maestro. Él es el que debe ser imitado, honrado, respetado. Pero ¿nos parecemos a Él? Todos nosotros debemos hacer un análisis acerca de algunos aspectos. No podemos estudiar a profundidad todo esto, pero vamos a ver algunos aspectos de cómo era Jesús en su naturaleza humana y divina aquí en la tierra. ¿Cómo era Jesús? Una vida
viviendo como Jesús. Oremos, por favor. Señor, gracias por darnos esta bendición de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado ejemplo para seguir tus pisadas. Y eres tú, Señor, nuestro estándar, el nivel más alto que debemos llegar, en quien debemos poner nuestra mirada, a quien debemos seguir en la tierra. Sin duda, Señor, ha habido buenos hombres a través de los siglos, buenas personas, buenos cristianos, pero nuestro estándar debe ser tú, Señor. Ayúdanos hoy a estudiarlo, a analizarnos y llegar a tomar decisiones el día de hoy, Señor. Por favor, te ruego por nuestros pequeños que están aquí, que tú puedas, Señor, ayudarles para que podamos entender y no distraernos, Señor, en este momento, Padre. Gracias te damos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo era Jesús? Y vamos a ver algunos aspectos, y voy un poquito rápido por causa de que el tiempo se nos termina muy rápidamente. La primera cosa que quiero que veamos acerca de Jesús es su compasión. Jesús era alguien compasivo, alguien que sentía, alguien que veía las necesidades de la gente, pero no simplemente tenía remordimiento. Compasión lleva no solamente a sentir tristeza o pena por la situación de alguien más, sino que actúa para cambiar esa realidad. Mire lo que dice Mateo capítulo número 9. Vamos a ver algunos pasajes. Y si trajo Biblia, la vamos a usar. Amén, hermanos. Hay que usar la Biblia, es la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo 9:36. 9:36 dice la palabra de Dios, inclusive desde el 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice la Biblia, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire el Señor Jesucristo. Él está con grandes multitudes. Él empieza a predicar el reino, a sanar enfermedades, a ayudar con las dolencias del pueblo. Pero era tanta la gente que Cristo tuvo compasión, esa compasión que brotaba de su corazón, y algo tenía que hacer el Señor. No era simple remordimiento, era algo que le llevaba a actuar en favor de esas multitudes. Las veía desamparadas, dispersas, no tenían rumbo, no había dirección en sus vidas, y ahí Cristo tuvo compasión de la gente. Y por eso el Señor le dice a sus discípulos: rueguen al Señor para que haya más obreros. Compasión. Cristo tenía compasión al ver esas multitudes necesitadas. Oh, si viéramos esas multitudes hoy, seguramente las veríamos con ojos distintos. Las veríamos con carga, las veríamos para criticarlas, para juzgarlas, para condenarlas. Mira cómo vienen vestidos, mira, nada más vienen por interés, mira cómo es que están. Pero Cristo veía más allá, los veía desamparados, los veía, hermanos, a punto de ser devorados como una oveja en el campo, las fieras del campo para asediarlas y acabar con ellas. Y era compasión lo que tenía Cristo. Pero no solamente eso, Cristo tenía compasión ante las multitudes. Vea otro pasaje, por favor, en Marcos 6. Marcos capítulo 6. Vea el versículo 34. Marcos 6:34. Dice la Biblia ahí, Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y dice la Biblia, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y luego dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No solamente Jesús, al ver las necesidades, la compasión físicamente de las personas,
las enfermedades que tenían, sino que ahora Cristo sabe que necesitan enseñanza con paciencia y Él se sienta para enseñar a esas multitudes. Quiero decirles que esas multitudes eran ignoradas por el sistema religioso de su tiempo. Nadie quería acercarse a esas multitudes, pobres, desamparados, enfermos, sin esperanza, relegados por los escribas y fariseos. Sin embargo, Cristo se sienta pacientemente y comienza a enseñarles muchas cosas. Y tanto le enseña con compasión a esa gente que el tiempo avanza. Mire el versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Miren la diferencia entre los discípulos y el maestro. Señor, ya párale por favor tanto predicar, hombre. Ya déjalos que se vayan, ya tenemos un poco de hambre. Que ellos se vayan y compren por allá a ver qué agarran de comer. Ya es hora de irnos. Cuando Cristo escucha esto, les dice: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Mire cuáles son las excusas que ponen una y otra vez los discípulos, porque no había compasión como la de Jesús. Ellos pusieron excusas. Ellos empezaron a cuestionar. Ellos quisieron que ya se acabara la reunión para que cada quien se rascara con sus propias uñas y de esa manera quitarse de esas obligaciones. Pero Cristo tenía compasión. Jesús nuestro Señor no solo vio las necesidades de enfermedades con compasión, vio las necesidades de enseñanza, les enseñó con paciencia, con ternura y luego hasta los alimentó físicamente. Porque si seguimos leyendo el texto, vamos a darnos cuenta que el Señor multiplicó esos 5 panes y esos 2 peces entre toda la multitud, porque tenía compasión de la gente. Miren Mateo capítulo 4, versículo 14. Mateo 4, 14. Otro pasaje que habla de la compasión. Mateo 4, versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra, estoy en Mateo 4, ¿verdad, hermanos? Discúlpenme, es 14, 14. 14, me estoy equivocando aquí, disculpen. Mateo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y añade un detalle: y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Por la compasión, Cristo los vio ante una gran necesidad como ovejas. Por la compasión que Él tenía, les enseñó. Por la compasión que tenía, los alimentó. Por la compasión que tenía, sanó sus enfermedades. Cristo tenía compasión a las multitudes, pero también lo hacía ante el dolor personal. Y mire, vamos a Lucas. Vea la compasión, no solo de multitudes, sino ante el dolor de personas, las pérdidas. Mire cómo dice la Biblia en Lucas capítulo 7, el versículo número 11. Lucas 7, 11 dice la Biblia: aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, dice aquí, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ahora vemos al Señor teniendo compasión de una viuda. Su esposo había muerto.
Y el único ser querido y recuerdo de su amado esposo era su hijo, su único hijo, que había enfermado de alguna manera, había muerto. Y la madre estaba completamente desconsolada por la pérdida de su hijo. La gente acompañando. Y cuando Cristo ve esa escena, ve a la mujer derramando lágrimas por la pérdida de su único hijo, por la desgracia que había llegado. Y ahí vemos a Jesús teniendo compasión. Tanto que se acerca a esta mujer y le dice: no llores. La compasión de Cristo le llevó inclusive a resucitar a ese niño, a ese joven. Dice el versículo número 14, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y luego dice: y lo dio a su madre. Le recuperó el hijo. Qué milagroso, qué compasivo. Alguien indiferente hubiera pasado: pobrecita, se le murió y listo. Pero Cristo no, el Señor no. Él veía el corazón quebrantado, veía los ojos hinchados de tanto llorar, veía el corazón roto de la madre, y él no podía pasar por alto ese corazón roto, ese corazón herido, ese corazón que había perdido a su hijo. Y compasión nuevamente brotó del corazón de Jesús para acercarse a una madre desconsolada y decirle: no llores. Tocar el féretro, levantar a ese joven. Y luego el detalle maravilloso de la escritura, porque dice: y lo dio a su madre. Se lo dio, lo recibió. Corazón compasivo, una madre destrozada, y la compasión le lleva a actuar. Actuar. No es el único caso. Cristo tiene compasión. A través de los evangelios podemos ver que Él tenía compasión por el dolor personal, por pérdidas, por sus amigos. Mire cómo dice Juan capítulo 11. Usted conoce esta historia también. Juan capítulo 11, versículo 33. Encontramos ahora uno de los amigos de Jesús. Un grupo, una familia que era amiga del maestro: Marta, María y Lázaro. Ya había posado en su casa, era bien recibido el Señor, pero ahora su amigo muere. Sus hermanas Marta y María están desconsoladas, llorando. Y ahora Cristo va y se acerca para conocer la situación que él ya sabía, obviamente. Y va al sepulcro. Y miren lo que sucede. Capítulo 11, versículo 33 en adelante, para poder resumir la historia. Dice aquí: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. Y luego dice: y se conmovió. O sea, tuvo compasión y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y luego encontramos un versículo, uno de los más pequeños de toda la Biblia, con dos frases: Jesús lloró. Y ahora actúa para resucitar a Lázaro. En el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado la de las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La compasión de Cristo. Cristo lloró por su amigo. Cristo lloró al ver a sus hermanas desconsoladas. Qué compasivo, qué amoroso era Jesús. Qué compasivo con las multitudes, con las personas ante sus necesidades. Pero Él mostró su compasión también con la gente marginada, con la gente que nadie quería,
cerca. Mire, vamos a Marcos, por favor. Estamos estudiando brevemente la vida de nuestro Señor Jesucristo en varios aspectos. Y el primero que estamos viendo es su compasión, no solo por multitudes, también por el dolor personal, pero también compasión por marginados. Mire Marcos 1:40, por favor. Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús dice aquí, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Él tuvo misericordia. Él extiende la mano y toca a aquel que nadie quería tocar. Un leproso, una enfermedad altamente contagiosa. Le recuerdo que estas personas tenían que vivir afuera de la ciudad y estar marginados. No podían acercarse a su familia o acercarse a la sociedad porque la ley prohibía a los leprosos acercarse, pero Cristo va y tiene compasión de este marginado. Toca al leproso. Hace con él lo que nadie se atrevería a hacer por su compasión. Qué compasivo era el Señor. ¿Y qué decir de Juan capítulo 4? Mire, por favor, Juan capítulo 4, el versículo 6. Juan 4:6. Usted conoce la historia también. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Y conocemos la historia. La mujer había tenido 5 maridos. No quería estar con los demás, con las demás mujeres. Ella quería apartarse. Era una mujer, hermanos, que nadie quería tener que ver con ella. Era samaritana, pero Cristo rompe barreras sociales y morales. Qué compasión del Señor. Si hay algo que caracterizaba al Señor Jesucristo, era su corazón compasivo. Y aquí la palabra de Dios implica que Él tenía compasión. Esa palabra griega quiere decir un dolor profundo, interno, un dolor visceral. Jesús no solo veía gente, veía almas, veía necesidades, veía al ciego y no veía solo su condición. Veía a un hombre necesitado, veía a una viuda y no veía una historia, veía un corazón roto, veía a los pecadores y los veía con grandes necesidades. Veía personas perdidas, desamparadas, y su corazón compasivo actuaba. Jesús lloró. Imagínate esta frase. Dios llorando. No por debilidad, sino por compasión. El problema es que en nuestros días la iglesia tiene poca compasión. Pareciera que hemos perdido la capacidad de sentir el dolor ajeno. Pareciera que se nos olvida que el Maestro es nuestro ejemplo máximo de compasión. Ahora nosotros vemos el pecado y ya no nos duele. Vemos la necesidad y no nos conmueve. No nos lleva a actuar. Vemos almas perdidas para ir al infierno y nos da igual. No hacemos nada por cambiar su realidad. ¿Cuál compasión tenemos? Nos hemos vuelto expertos, a veces en doctrinas, en enseñanzas, pero pobres en la compasión. Muchos están teólogos detrás de un escritorio y jamás han hablado de Cristo a un perdido. Jamás se han acercado a un niño maloliente para darle un pequeño dulce y darle el evangelio. Jamás se acercarán a alguien para mostrarle que en Cristo hay salvación. ¿Y qué decir de aquellas iglesias
que no permiten que cualquiera entre por sus puertas si no perteneces a su categoría. Jesús no era así, hermanos. Él no hacía acepción de personas para con nadie. Él tocaba a leprosos, hablaba con los samaritanos, comía con los pobres, ayudaba a los necesitados. ¿Por qué? Porque tenía un corazón compasivo. Y si Cristo vive en mí, mi corazón debe tener ese corazón compasivo. Algo de nosotros debe quebrarse de aquí adentro, hermanos, al ver la necesidad de la gente. Algo debemos sentir al ver el dolor ajeno, algo de perdido orar por las necesidades de los demás. Algo debe dolerte cuando sabes de una necesidad de la gente. Gente que ignora el amor de Dios, gente que no tiene refugio, gente que no sabe a dónde irá. Algo debe doler, algo debe reaccionar, algo debemos hacer si en realidad queremos parecernos como Jesús. Jesús no fue indiferente ante las necesidades de las multitudes. Jesús no fue indiferente ante las necesidades personales. Jesús no fue indiferente ante los pobres necesitados. ¿Qué tal está tu corazón compasivo? Me he encontrado con gente tan indiferente y lo entiendo de ellos. Son inconversos, mundanos, no tienen a Cristo. Ya no hay compasión en muchos de ellos. Pueden ver a alguien tirado en el piso y pasarle por encima. Pueden ver una necesidad tan grande y simplemente voltearte a ver. No hacen nada. En cosas tan pequeñas, tan simples, como que a una madre se le caiga las fundas no sé, de fruta, de manzanas. Y en lugar de ayudar, a veces patean las manzanas. No les interesa, no hay compasión, cada quien por su rumbo, pero ese no es el Espíritu de Cristo. Si vamos a ser como Jesús, tenemos que tener compasión. Compasión por los perdidos, por eso debemos predicar. Compasión por nuestros hermanos para que crezcan en la fe. Compasión, ayuda los unos por los otros. Amén, hermanos. ¿Cómo está su compasión? ¿Es indiferente? ¿Ayuda? ¿Se duele? No solamente es una de las características del Señor. Mire, vamos adelante. Mire la segunda característica. Vamos a Mateo capítulo 26 ahora, por favor. Oh, nuestro Señor era un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que se dolía, que lloraba por las necesidades de la gente, que actuaba para ayudarles. Si puedes bajarle poquito a esa cosa, hijo, por favor. Mateo 26, vea por favor, Mateo 26, vea ahora el versículo 59. Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, noten esto, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y note esto, mas Jesús, ¿cuál es la siguiente palabra, hermanos? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La segunda característica que quisiera notar, cualidad de nuestro Señor, era su mansedumbre. Ese dominio propio, aun cuando fue injuriado. Aquí podemos ver que Él demuestra su mansedumbre ante las acusaciones falsas. Y es clara la Biblia cuando dice aquí que había varios falsos testimonios.
Muchos testigos falsos se presentaron para acusar al Señor y él callaba. Falsos testigos, falsos testimonios. Yo no me puedo imaginar cuántas mentiras se dijeron en ese concilio para acusar al Señor. Y Jesús escuchó todo eso. Había venido de los cielos, hermanos. Había dejado su trono para poder salvarnos. ¿Y qué encuentra? Falsas acusaciones. Yo creo, hermanos, que mientras él estaba escuchando esas falsas acusaciones, él oraba por ellos. Él oraba por ellos. La Biblia nos narra aquí las falsas acusaciones y él contenía mansedumbre, el poder bajo control. Miren el capítulo 27, versículo 12. 27:12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, note lo que dice otra vez, nada respondió. Jesús manifestó su mansedumbre, su poder bajo control. No es que no pudiera reaccionar, no es que no pudiera dar la orden para que viniesen cientos de ángeles y acabar con todos ellos, pero fue la mansedumbre, el poder bajo control para no responder a aquellos como merecían. Cayó. No solo mostró su mansedumbre ante las falsas acusaciones, ante cosas verbales, injurias, pero ¿qué tal ante el maltrato físico? Mire Juan capítulo 18, versículo 22. Juan 18, 22. Acompáñeme allá. Miren lo que dice la Biblia ahí. Juan 18, 22. Dice la Biblia: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Lo golpeaban y respondía con verdad. No respondió con violencia, no respondió con venganza. Qué manso era nuestro Señor, que podía tener el poder bajo control para no responder de acuerdo a lo que se merecían esos enemigos malditos. Mire Mateo 26. Porque aquí lo están golpeando, lo están injuriando y él calla. Él responde con prudencia. Pero mire ahora en Mateo 26, el versículo número 67. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y aún ahí Cristo manifiesta su mansedumbre, no responder, no permitir que le quiten a hermanos ese poder que tenía bajo control. Mansedumbre. Fue injuriado, acusado, maltratado, pero permaneció manso. ¿Y qué decir cuando estaba en la cruz? Inclusive pronunciar las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en Primera de Pedro encontramos la frase que no respondía con maldición. Jesús fue injuriado, pero no se defendió. Fue herido, pero no hirió. No respondió con la misma moneda. Fue atacado, fue acusado, fue rechazado, fue traicionado. Y sin embargo, nunca perdió el control. Qué manso era el Señor. Mire por favor en Primera de Pedro.
Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro 2, 23. Quien cuando le maldecían, hablando de Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Qué impresionante. Porque él tenía el poder para destruir a los soldados, ¿verdad, hermanos? Pero eligió callar. Con la poderosa voz que creó los cielos y la tierra y las estrellas, podía pronunciar unas cuantas palabras y esos soldaditos eran deshechos en un instante. El mismo que calmó la tempestad en el mar, era el mismo que podía pronunciar palabras para eliminar, sin embargo cayó. No por debilidad, porque era manso, porque tenía el poder bajo control. Cuando lo golpeaban, él no reaccionó. Lo acusaban, no se defendió. Lo crucificaban, atravesaban sus manos y sus pies y él oraba: Padre, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Pero así no somos nosotros, ¿verdad? Así deberíamos ser. Ahora nosotros reaccionamos. Hay muchos creyentes que somos dominados por nuestras emociones, que nos enojamos, explotamos, respondemos, los dejamos callados, los herimos con palabras y luego decimos: es que así soy yo. Sí, a lo mejor así eras antes, pero ahora que tenemos a Cristo, Él debe ser nuestra meta. Si eres de Cristo, entonces deberíamos practicar el dominio propio. Deberíamos callar ante ciertas injurias. Deberíamos encomendar la causa a nuestro Dios. Deberíamos dejar el lugar para la venganza a nuestro Dios, porque Él dará el pago. Porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Deberíamos no responder al necio en su necedad para que no seamos como ellos. Deberíamos conservar la calma. Deberíamos tener, queridos hermanos, la mansedumbre, el poder bajo control que Cristo tenía. Pero la verdad es que muchas veces somos dominados por la carne, hermanos. Muchas veces nos dicen algo que nos molesta y les damos toda una letanía de palabras. Las miradas azotadoras, hirientes, vengativas, rencorosas. Si el que me la hace me la paga y multiplicado. ¿Qué no sabes cómo me apellido yo? ¿No sabes quién soy yo? Y empezamos a actuar en la pura carne, cuando deberíamos ser como Cristo, hermanos. Y yo creo que si somos honestos, todos fallamos en este sentido. No hay compasión en nuestra vida, pero tampoco hay mansedumbre. Andamos agarrados de los cabellos con quien se me ponga enfrente. Nos andamos peleando entre nosotros por cualquier cosa. Es que no me sirvieron igual a mí. Es que me sirvieron a lo último. Es que tantas cosas que hay en nuestra mente cuando deberíamos tener mansedumbre para no responder con la carne, sino con el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos problemas no se acabarían en casa, verdad? Porque para que haya un pleito, ¿cuántos se necesitan? Por lo menos 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, dice la palabra de Dios. ¿Qué tal andamos con la mansedumbre, con el control? ¿Cómo reaccionamos? ¿Gritos? ¿Amenazas? ¿Golpes? Cristo no era así. Cristo no era así. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando nos ofenden?
¿Cómo reaccionó el Señor Jesucristo cuando fue traicionado por Judas Iscariote? ¿Cómo reaccionó? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan esa noche cuando estaban en la última cena? Cuando él pronunció las palabras en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. ¿No recuerda que él tomó el lebrillo y lavó los pies de todos? Uno de los cuales lo negaría esa misma noche. Otro de los cuales lo traicionaría por unas cuantas miserables monedas de plata. Los demás saldrían huyendo y lo abandonarían. Sin embargo, él conservó la calma. Hermanos, si hubiera tenido nuestro carácter, ahí mismo hubiéramos ahogado a Judas con el mismo bocado que tenía en la boca. Lo hubiéramos ahorcado antes de que me traicionara. ¿Así me pagas? Mira todo lo que he hecho por ti. No sé qué tantas cosas diríamos, pero así reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos ante la traición? Sabe que para tener la compasión de Cristo se necesita un nivel espiritual para no pagar con la misma moneda. ¿Qué mansedumbre tenía el Señor? ¿Se recuerda de David? Qué tremendo hombre de Dios también. Siendo perseguido por Saúl. Tuvo la oportunidad de asesinarlo por lo menos 2 veces. Hasta se arrepintió de haber cortado el borde de su manto por levantar su mano contra el ungido del Señor. Lo estaba persiguiendo injustamente. Trató de enclavarlo o clavarlo en la pared. Sin embargo, él no reaccionó así. Qué mansedumbre también tenía David, pero ¿qué tanto la tenemos? Ahí se revela nuestra espiritualidad. En esos momentos, cuando somos presionados, cuando somos atacados, ahí. Y adolecemos mucho de espiritualidad como la de Jesús, hermano. Mucho. Tenemos que reconocerlo. No me atienden bien en el centro comercial, lo digo por mí, y me desespero, me enojo. A veces tratamos mal a la gente. Mansedumbre nos falta. Pero mire otra cualidad de nuestro Señor Jesucristo que deberíamos tener como sus discípulos. No solo su compasión, no solo su mansedumbre. Mire por favor en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Dice esta palabra 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero termina diciendo, pero sin pecado. La tercera cosa, hermanos, en la que deberíamos imitar al Señor es su santidad. Su santidad. Tentado en todo, pero sin caer. Satanás lo tienta en repetidas ocasiones en Mateo capítulo 4. Sin embargo, se mantiene puro, sin pecado. Él hizo un desafío público en Juan capítulo 8 diciendo, ¿quién me redarguye de pecado? Y nadie pudo acusarlo legítimamente. Era puro, sin pecado. Sí, convivía con los pecadores, pero jamás permitió que el pecado entrara en su ser, en su vida. Jesús, nuestro Señor, caminó en este mundo corrupto. Caminó en tierra polvorienta, pero nunca fue contaminado. Él nunca pecó. Santo, inocente, sin mancha, ni un mal pensamiento por su cabeza, ni una mala palabra salió de su boca, ni una acción vengativa, mezquina o mala. Siempre fue puro. Jesús estaba rodeado de pecadores, gente que fallaba, gente que venía de pasados horribles, pero el pecado no se apoderó de él. Él fue puro, limpio, el Cordero perfecto, sin pecado. Qué bendito Cordero de Dios. Compasivo. Qué bendito Cordero de Dios.
santo. Qué bendito Cordero de Dios, queridos hermanos, manso y humilde. Él conocía el pasado de todos, sabía de Pedro y sus palabras incorrectas. Él sabía de lo brusco y torpe. Él sabía del pasado de ellos. Sin embargo, él no permitió que el pecado fuera parte de su vida. Hoy hay muchos creyentes que dicen, es que estamos en este mundo, ni modo que no andemos así. No, es que ustedes son exagerados. Esos bautistas fundamentales, qué exagerados que son. Mira, quieren que cambiemos nuestra manera de vestir. Quieren que cambiemos nuestra música, nuestras amistades. No, eso es mucha exageración. Jesús me ama como soy. Yo no sé en qué Jesús tú crees, pero la Biblia dice que el cristiano debe imitar al maestro para apartarse del pecado. Muchos conviven con el pecado y empiezan a justificarlo, empiezan a tolerarlo, pero Jesús no vino a adaptarse a este mundo, vino a transformarlo, hermanos. Sed santos porque yo soy santo. La santidad, como vimos en la mañana, no es una opción, es un mandamiento, es una evidencia de nuestra transformación, de que Cristo vive en nosotros. Tenemos que imitar al Señor en la santidad que Él tenía. ¿Qué tal está su santidad, nuestra santidad? No se trata solo de aparentar, se trata de ser genuino y verdadero. Y la verdad es que muchos de nosotros tenemos que reconocer que no hay mucha santidad en nuestra vida. Que en nuestros hogares quizá haya pecados que estamos tolerando, hermanos. Pecaditos que creemos inocentes, pero que ofenden a nuestro Dios. Deberíamos ser santos como Él es santo. Deberíamos practicar la santidad como Cristo era santo, puro, limpio. Pero mire otra evidencia, otra característica, cualidad que deberíamos imitar. Vaya por favor en sus Biblias a Lucas capítulo 6. Y esta es una, hermanos, tremenda verdad que debemos imitar y que adolecemos mucho. No solo las demás, pero mire qué tal estamos en esta. Yo tengo que reconocer, hermanos, que necesitamos ser más como Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, Lucas 6, 12. ¿Están ahí? En aquellos días, él se fue al monte. ¿A qué fue, hermano? ¿A cortar ahí tunas? ¿A cortar hierbas? Fue a orar. Y sigue diciendo, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La cuarta cualidad que deberíamos imitar todos es una vida de oración, una dependencia del Padre. Si Jesús, siendo Dios hecho hombre, dependía del Padre, ¿qué pretendemos nosotros al no orar, hermanos? Oraba toda la noche y lo hizo aquí antes de escoger a sus discípulos. Él oraba antes de tomar decisiones importantes. Oraba toda la noche. Oraba en medio de las ocupaciones del ministerio. Se levantaba temprano a orar. Miren Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallando le dijeron, todos te buscan. Ni siquiera sabían dónde estaba, pero lo encontraron orando muy temprano.
se apartaba constantemente para buscar el rostro de su Padre, la ayuda de Dios el Padre. Y si el Hijo de Dios oraba apartándose a lugares desiertos, creo que nosotros deberíamos imitar al Señor. Jesús no dependía de su humanidad, él se dependía completamente del Padre. Oraba antes de escoger sus discípulos, aquellos hombres de Dios que serían los heraldos para diseminar el evangelio en todo el mundo. Y había unas multitudes que lo seguían, pero él tenía que escoger a 12. ¿A quiénes tengo que escoger, Señor? Oró aquella noche. Y venida la mañana recibió la confirmación de Dios el Padre para escoger esos 12 apóstoles. Buscaba a Dios el Padre inclusive antes de ir a la cruz en el huerto de Getsemaní, orando: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Oraba para pedir fortaleza. Oraba antes de hacer milagros. Oraba y se rendía completamente a la voluntad de Dios. Y ahí vemos a Jesús dependiendo, rendido ante el Padre. La verdad es que hoy muchos de nosotros oramos muy poco, hermanos. Si es que oramos. Y dependemos mucho de nosotros mismos, de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia, de nuestra capacidad. Tomamos decisiones, hacemos planes y luego pedimos que Dios nos bendiga. Pero Jesús no hacía eso. Él primero oraba, pedía dirección y dependía del Señor para luego entonces tomar decisiones, iniciar proyectos y continuar con su ministerio. Una vida con Jesús debe ser una vida de rodillas, hermanos. Jesús oraba inclusive en los momentos de crisis, sometiéndose al Padre. Jesús no enfrentó la cruz sin antes haber orado en Getsemaní. La enfrentó de rodillas, sudando grandes gotas como sangre que caían hasta el suelo. ¿Cómo está nuestra vida de oración, hermanos? ¿Cuánto oramos en la semana? Algunos ni por los alimentos oran, ni por eso oran. ¿Cómo vamos a esperar que nos vaya bien? Ver el poder de Dios, ver los milagros de Dios, la dirección de Dios. ¿Cómo vamos a tomar buenas decisiones? ¿Cómo vamos a dirigir nuestra familia? Sino con el poder de Dios. Y es aquí donde fallamos todos, porque nuestra vida de oración es muy pobre, mediocre, y nos llamamos discípulos de Jesús sin orar. Mire, los miércoles nos reunimos a orar. Hay hermanos que nunca han ido a uno de estos reuniones. Deberíamos hacer un esfuerzo por orar. ¿Y qué decir, hermanos, de su amor sacrificial? Ya no tenemos tiempo, se me ha terminado. Pero Cristo amó a sus discípulos hasta el fin. Los buscó personalmente, los ayudó, los restauró cuando Pedro falló, cuando Pedro le negó. Cristo resucitado le buscó en el mar para regresarlo, para restaurarlo. Él amó hasta el último aliento a sus discípulos. Amó a Judas, amó a Pedro, amó a los que lo crucificaban, amó a aquellos soldados. Los amó hasta el fin. Él perdonaba, amaba de verdad. Qué difícil es encontrar en nuestros días cristianos que amemos así, ¿verdad, hermanos? Que podamos perdonar cuando nos hieren, que podamos servir aun cuando no valoran mi servicio,
que podamos dar aunque no recibiremos, que podamos amar aunque seamos amados menos. Eso es una vida como Jesús. Jesús no solo vino a salvarnos, también nos mostró cómo vivir mientras llegamos al cielo. Una vida entregada, una vida completa, una vida como Jesús. Solamente lo que hemos analizado esta noche. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Se parece un poco a la de Jesús? ¿O se parece más a la de Judas, que parece discípulo, pero es hijo del diablo? ¿Cómo está nuestra compasión? ¿Cómo está nuestra santidad? ¿Cómo está nuestra mansedumbre? Nuestra vida de oración, nuestro amor por el Señor y por los hermanos. ¿Cómo estamos? Si no estamos siendo buenos discípulos, tenemos que llegar a Él en oración y decirle: Señor, perdóname. He puesto excusas. Me he acostumbrado a un cristianismo light cuando pueda, hombre. Tengo muchos deberes, estoy ocupada, estoy ocupado. No, el Señor no acepta esas excusas baratas. Tenemos que ser discípulos de verdad, con sacrificio, con entrega. Una vida como Jesús, viviendo como Jesús vivió. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, tenemos mucho que trabajar. Primeramente reconociendo, mi Dios, que estamos muy lejos de ser como tú eres, Señor. No tenemos el corazón compasivo por los perdidos, por eso no ganamos almas.